que están celebrando, y quiero agradecer al pastor Alex Herrera, ¿verdad?, por su familia, por tomarnos en cuenta para esta bendición. Y de verdad, hermanos, que es una bendición especial el poder celebrar un año más, que el Señor nos permita estar adorándole, estar exaltando su nombre en determinado lugar donde Él nos ha puesto para seguir creciendo y parecernos cada día más a nuestro Señor Jesús. Para el hombre hay un solo propósito de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, y es que cada día nosotros nos parezcamos más a Él. Eso es lo que tenemos que perseguir, y me gusta mucho el lema que ha ocupado para esta celebración el pastor, ¿verdad? Porque cuando estamos todos unidos, cuando estamos todos juntos, dice que somos más fuertes, pero eso no sucedería si no hay alguien, hermanos, que nos da esa fortaleza. Fíjese que antes de ir a la palabra, quiero decirle algo, hermano. Seguramente, hermanos, usted estuvo muy pendiente, hoy ya no mucho, ¿verdad?, en estos días, pero hace algunos días estuvo muy en boga, estuvo muy pendiente toda la comunidad cristiana evangélica, sobre todo aquí quizás en El Salvador, hermanos, donde somos muy dados a hablar de avivamiento sin saber en qué consiste un avivamiento. Y en la Universidad de Asbury usted vio que comenzó un avivamiento que cómo fue noticia a nivel mundial, ¿verdad? Ese avivamiento que se estaba dando ahí, pero de repente se da cuenta que, ¿verdad?, que ya desapareció, hermanos, o sigue el avivamiento, ¿verdad que ya no? O ya no escucha hablar nada de eso, ¿verdad? Porque resultó que no era avivamiento, hermanos, pero toda la gente que no conoce mucho de la palabra de Dios se quedó con el pensamiento creyendo que era un avivamiento verdadero el que había habido. Y de repente resulta de que todo aparentemente, hermanos, solo era música, era oración, se tiraban al suelo, lloraban, y de repente comenzaron a subir lesbianas y homosexuales a cantar al escenario, y de repente todo se fue degenerando, hermanos, porque resultó que no era un avivamiento real. Los avivamientos reales que están en las Sagradas Escrituras, hermanos, es cuando el pueblo del Señor está adormecido porque no va a la Biblia, pero de repente regresa a la palabra de Dios, y entonces surge un avivamiento verdadero. Entonces, cuando hay esa unidad en un verdadero avivamiento, entonces es que es fuerte el pueblo del Señor, porque en verdad el pueblo ha despertado y ha vuelto a la lectura, a la comunión de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que van a la Escritura y todo lo que leen, que ahí está establecido, procuran cumplirlo en su vida cotidiana. Entonces hay un verdadero avivamiento. Un avivamiento, hermanos, no es cuando una persona turra la cara y está saltando en una sola pata y usted ve el desenfreno a veces espiritual, emocional, diría yo, en las comunidades cristianas evangélicas, hermanos. Eso no es avivamiento. Entonces, lo que vamos a ver esta noche, hermanos, es cómo nosotros podemos ver un verdadero avivamiento. Una vez más, antes de ir a la Biblia, todavía no estoy en el sermón, hermanos, estoy dando aspectos iniciales nada más. Resulta, hermanos, que a lo largo de toda la historia han habido pocos avivamientos. En la Biblia sí han habido muchos, hermanos. Usted solo en el pasaje que vamos a ver allí hubieron 8 avivamientos en la época de los reyes de la nación de Israel. Pero recientemente, hermanos, que yo recuerde y de lo poco que he estudiado, uno de los avivamientos más reales que ha habido fue el que se dio en Almolonga, una ciudad de Guatemala, ¿verdad? Un pueblito, hermanos, remoto de ese país. Pero que de repente, hermanos, todas las personas comenzaron a ir a la Biblia, comenzaron a congregarse en iglesias cristianas evangélicas, y poco a poco los dueños de cantinas se fueron haciendo cristianos, cerraron las cantinas, y todo el pueblo en su conjunto se hizo cristiano evangélico en Almolonga. Y vino una bendición especial de parte de Dios, hermanos, que los cultivos, toda la economía de ellos creció de una forma floreciente, porque había un verdadero avivamiento. ¿Sabe qué? ¿Para qué sirven los avivamientos? Y aquí sí ya le voy a decir el título del mensaje de esta noche: para preparar nuestra vida para recibir la bendición que viene de parte de Dios. Así es que he titulado, hermanos, la meditación de esta noche: preparando tu vida para la bendición. Así es que acompáñame por favor en sus Biblias al segundo libro de Crónicas. Si usted quiere ponerse de pie lo hace, y si no, se queda sentadito para leer la Biblia, no se preocupe, hermano. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Preparando tu vida para la bendición. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Para alguien que sabe, hermanos, un poco de gramática, seguramente puede criticar el nombre que le he puesto, ¿verdad? El título de este sermón, porque nunca se debe de ocupar en un título de un sermón un gerundio.
Un gerundio es aquello que le da continuidad constante a una acción, y en este caso preparando. Lo correcto hubiera sido que yo le pusiera prepara tu vida para la bendición. Pero resulta que ese gerundio preparando significa que usted constantemente tiene que permanecer en avivamiento y seguirse preparando para que las bendiciones del Señor no cesen, sino que sean constantes. Por eso es que a propósito le puse así ese gerundio allí, preparando tu vida para la bendición. ¿Están listos, hermanos? Leemos ese versículo. Segundo de Crónicas 30, 18. Comencemos por allí para el avivamiento, hermanos, todos leyendo la Biblia, porque eso es un verdadero avivamiento. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Oramos, Señor, te damos gracias en esta preciosa noche porque nos permite, Señor, poder ir a tu palabra, poder escudriñar, Señor, las Escrituras y ver lo que tiene, Señor, para cada uno de nosotros, y que podamos unánimes juntos, Señor, buscar, Señor, siempre tu presencia para que tu bendición no cese en nuestras vidas. Oro, Señor, por el pastor Alex, por mi hermana Patti, Señor, por sus hijos, por el equipo de trabajo de este lugar, por la congregación en especial, Señor, para que tú le sigas bendiciendo y respaldando, Señor, mucho más de que lo has hecho a lo largo de todos estos años. Te damos gracias por ser parte, Señor, de esta bendición, suplicándote, Señor, que siempre tu respaldo esté en cada uno de los proyectos que se tienen, Señor, para tu obra en este lugar, y que seas tú el que se lleve toda exaltación y toda gloria, Señor, en todo lo que aquí se diga, lo que se haga o lo que se deje de hacer. Oramos, Señor, para que tú bendigas, Señor, a la nación de Israel, le regales la paz a Jerusalén, nos regales paz a nosotros, y oramos también por tu pronto regreso por nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, ¿no? Pueden tomar asiento. Présteme su mente, por favor, hermanos, que el tiempo es corto, ¿verdad? Ya me gasté 5 minutos de los 45 que me dieron, así es que vamos a tratar de ser concisos. En el año 931 a.C., hermanos, cuando ya había gobernado durante 40 años el rey Salomón, y que tuvo su máximo esplendor la nación de Israel, época donde ese hombre, con la sabiduría que Dios le había dado para que pudiera gobernar esa nación, tiempo durante el cual no hubo ninguna guerra, porque todos los reyes de alrededor, hermanos, tenían mucho temor de enfrentarse a Salomón por su sabiduría, y el ejército de Israel se mantuvo sin ninguna guerra. Entonces vino Salomón, ya en su época de vejez, hermanos, comienza a escribir los libros que están registrados en la Biblia, y lo hizo con un propósito especial. Lo hizo con el propósito especial de instruir al hijo que le iba a suceder en el trono. Se llamaba Roboam, el hijo que tenía Salomón y que iba a ser el futuro rey de la nación de Israel. Pues él escribe el libro de Proverbios para instruir a su hijo, escribe el libro de Eclesiastés para instruir a su hijo. Pero a la muerte de Salomón, hermanos, entonces el hijo no siguió las instrucciones que Salomón le había dado, hizo todo lo contrario de lo que Salomón le había dicho que tenía que hacer. Entonces en el año 931 a.C. sucede una división en la nación de Israel. Se divide en dos partes, prácticamente a la mitad. Lo único que de las 12 tribus que conformaban la nación, ¿verdad?, que eran representadas por los 12 hijos que tuvo Jacob, ¿verdad?, desde Rubén hasta Benjamín, 10 de ellos siguieron a un líder del ejército que tenía Salomón, que se llamaba Jeroboam, y se fueron hacia el norte 10 tribus. Y en el costado sur, a cargo de Roboam, el hijo de Salomón, solo quedaron 2 tribus, la de Judá y la de Benjamín. Se dividió el reino. Pues cuando se divide ese reino, entonces comienza cada una de las 2 porciones de la nación. Sígame por favor, hermano, sígame por favor, no se distraiga. En cada una de esas porciones de la nación comienzan a surgir distintos reyes. En total hubieron 39 reyes, hermanos, que estuvieron gobernando, tanto en el norte como en el sur. Pero en el reino del sur, es decir, en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, ahí, hermanos, hubieron algunos reyes que fueron buenos, pero la gran mayoría fueron malos, hicieron abominación delante de Jehová. Pero entre todos los reyes que tuvo el reino del sur, hubo uno que fue el mejor de todos. Hubo uno que fue excelente en su relación con el Señor. Llegó a gobernar cuando contaba con 25 años de edad y pasó gobernando la nación de Israel, es decir, el reino del sur, solo esa porción, durante 29 años.
durante el reinado de él, hermanos, surgió un avivamiento especial, porque el papá de él había cerrado el templo, había convertido el templo prácticamente en un muladar, en un antro, ¿verdad? Es como que usted, hermanos, un día entrar aquí, que viene para el culto, pero en lugar de encontrar esta tarima aquí, la encuentra en el centro, y en el centro encuentra un tubo puesto y encuentra mujeres semidesnudas bailando alrededor de ese tubo, con luces estrambólicas, oscuras, y de repente un montón de hombres allí profanando el lugar santo de ese templo allá en Jerusalén. Y usted dice, ¿y aquí qué está pasando? Eso exactamente es lo que hizo el papá del rey del que vamos a hablar esta noche. Le estoy hablando, hermanos, del rey Ezequías. Es un hombre que fue tan usado por el Señor de tal forma que cuando estaba a punto de morir, recuerda usted el pasaje de que le envía al profeta Isaías para que le diga que ordene toda su casa porque va a morir y no va a vivir. Pero ya cuando ha recibido la noticia, entonces él se vuelve a la pared acostado con una enfermedad terminal y le ruega al Señor que le regale una oportunidad más, y le regala 15 años más de vida. Ese es el rey Ezequías, ese es el mejor rey que tuvo el reino del sur, es decir, la nación de Israel, pero en el reino del sur, en Judá. Ese rey, hermanos, cuando muere su papá, entonces él llega a gobernar la nación de Israel, y es donde surge uno de los más grandes avivamientos, donde todos juntos agarraron fortaleza para retornar al establecimiento de la adoración y al sacrificio en el templo de Jerusalén. Entonces, hermano, habiendo dicho eso, esta noche vamos a ver, hermanos, yo traigo 9 rasgos esenciales que podemos ver en la vida de este rey. Si no alcanzamos a ver los 9, no se preocupe, hasta donde el tiempo dé, pero va a ser muy útil lo que vamos a ver esta noche. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer, hermanos, para preparar nuestra vida para recibir la bendición? Número 1, reconocer que estamos en crisis y en oscuridad moral. Por favor, vaya conmigo allí mismo, solo dele una vuelta a la hojita al capítulo 29, versículos del 6 al 8. Mire lo que había pasado, si no es que había oscuridad moral, oscuridad espiritual allá en Jerusalén. Dice el capítulo 29, versículos del 6 al 8. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Acá cerró el templo, lo convirtió, hermanos, en un antro de perdición, ya no se quemaba incienso, quitó todas las lámparas, cerró las puertas y lo ocupaba básicamente para cometer fornicaciones. Entonces, hermanos, había una decadencia moral y espiritual en el pueblo, porque le estaba fallando ese rey llamado Acaz, le estaba fallando a Jehová, le estaba fallando a Dios. Exactamente eso es lo que sucede también con nosotros en la actualidad. Le voy a decir esto y quiero que me ponga atención. Todo lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, es como que se lo esté diciendo a usted individualmente, porque Israel es hijo de Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la iglesia no es hija de Dios, sino que usted individualmente considerado es hijo y es hija de Dios. Por lo tanto, si estaba en decadencia moral y espiritual el pueblo de Israel, quiere decir que probablemente usted también esté en una decadencia moral y espiritual en la actualidad. Y usted dice, no creo. Porque yo me congrego, yo gano alma, yo leo la Biblia, yo oro, yo hablo cristianés porque ocupo solo lenguaje cristiano. Entonces estamos bien, de verdad. ¿Y si está en concubinato? ¿Y si tiene un romance ilícito? Y si no viene a adorar al Señor, hermanos, porque dice que el Señor le regaló un trabajo donde gana $800, pero que eso ya no le permite venir a adorarle a este lugar. ¿En verdad usted cree que el Señor le va a dar un empleo a usted que lo aleje de la adoración de Él? ¿Será que viene de Dios una situación de esa? La fuente no es Dios, la fuente es de otro lado.
Y usted va cayendo en decadencia moral y espiritual porque su alma se va secando, porque usted ya no viene a alimentarse a este lugar y resulta que los que están viniendo van creciendo espiritualmente, pero usted no. Entonces va cayendo usted en decadencia moral. Y mientras usted no reconozca que tiene una crisis espiritual, una crisis moral, usted nunca va a salir de ahí. Se lo garantizo que nunca va a salir de ahí. No va a poder salir, hermano. Y va a haber familias que van floreciendo en los caminos del Señor y usted cada vez va peor. Y dice, ¿pero qué pasa? ¿Será que Dios conmigo no quiere usar de sus bondades? No, no es eso. Es usted el que sin darse cuenta ha ido cayendo en esa decadencia y mientras no reconozca esa crisis, entonces su familia va a sufrir las consecuencias. Eso se lo garantizo, hermano. El corazón de ellos se había alejado de Dios. Ni siquiera habían sacerdotes, hermano. O sea que todos los sacerdotes eran los descendientes de Aarón, el hermano mayor de Moisés, pero eran de la tribu de Leví. O sea que no habían levitas, no habían sacerdotes. Los levitas administraban el templo, los sacerdotes eran los levitas, descendientes de Aarón, que ofrecían holocaustos, los sacrificios, los que eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Pero tampoco había sacerdotes. Entonces el rey tenía que tomar acción, o seguía la situación así, o cambiaba. Pero corría el riesgo que si cambiaba la situación se iba a echar encima al pueblo. Por eso es que él oró mucho antes de tomar la decisión para que fuera Dios el que transformara el corazón del pueblo. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos, y nuestra familia? Lo más seguro, ponga atención a esto, lo más seguro es que su familia y usted están en apostasía. La apostasía, hermanos, es cuando usted niega la fe. Y eso comenzó a ocurrir en la etapa final de la era de la gracia, de la era de la iglesia, que comenzó en el año 1900. De acuerdo a todos los estudios bíblicos que se sacan, hermanos, cada una de las 7 parábolas del reino de Mateo capítulo 13 representan una etapa histórica en el tiempo de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que equivale, hermanos, a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, desde Éfeso hasta la Odisea. Pues resulta que la época que representa la iglesia de la Odisea, aquella iglesia tibia, que por no ser fría y caliente determinada en seguir a Jesucristo, sino que por ser tibia dice que estaba a punto de vomitarla de su boca. Entonces ese periodo de esa iglesia apóstata que es la Odisea, comenzó en el año 1900 y estamos en el 2023. Eso significa que ya llevamos bastantes años de estar en apostasía. ¿Y cómo puedo notar yo que estoy en apostasía? Cuando usted niega la fe. Cuando usted viene al culto pero sigue diciendo malas palabras y palabras malas también, porque son dos cosas diferentes y las dos son abominación delante del Señor. Usted viene al culto pero se roba los vueltos y viene al culto y da pesa falsa si usted tiene tienda, y usted viene al culto y sigue fornicando y viene al culto y dice que está adorando pero sigue haciendo y Satanás feliz, hermano, porque él lo que quiere es que usted adore a Dios pero que también lo adore a él, porque él anda buscando adoración. Es alguien que empedernidamente, hermanos, él anda necesitando adoración de parte suya. Y él, cuando hay un cristiano evangélico que viene a adorar a Jehová a este lugar, pero allá afuera lo adora a él, entonces él está feliz. Él está feliz porque sabe que su vida es una miseria y que usted no va a salir de ahí, porque mientras no reconozca su condición, su crisis moral o espiritual, usted nunca va a salir de ahí, hermanos, y va a acarrear a ese desastre a toda su familia, a sus amistades, hermanos en Cristo. Siempre va a andar en una vida desdichada. Ese es el punto. Siempre que hay una fecha de celebración de aniversario, es un buen momento para hacer una reflexión, ¿verdad? Para cavilar, esa es la palabra. ¿Había escuchado usted esa palabra? Cavilar, en la Biblia está. Cavilar es cuando usted piensa hacia adentro, hacia sí mismo, y se pone a analizar, a meditar en qué cosas puede mejorar, qué están mal en su vida. Muy bien. Segundo rasgo, que exista un siervo con corazón consagrado al Señor. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 29. Allá aparece, opinando el rey. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Tiene que aparecer un siervo del Señor que esté dispuesto a pagar el precio. Porque mientras el que está parado aquí al frente en una tarima explicando la palabra de Dios esté igual o peor que la congregación, no salimos de nada, hermano.
apaguemos la luz y vámonos mejor, porque no estamos haciendo nada. Porque lo primero que tiene que prevalecer, que tiene que privar en una congregación cristiana evangélica, es que el siervo, el líder espiritual que Dios ha puesto al frente, tiene que estar en una comunión y adoración muy superior, pero muy superior a los miembros de la congregación, para que sirva de modelo y sirva de ejemplo para los miembros de la congregación y que vean cómo es la relación que se debe de tener con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es el rey el que se pone al frente, hermano. Él no era el obligado, sino que eran los sacerdotes, pero como su papá quitó el sacerdocio, entonces a él le tocó hacer este cambio. Y fue él el que tomó la determinación de hacer esos cambios transformadores en el pueblo de Israel. Alguien que esté dispuesto, hermanos, al sufrimiento. Usted dice, pero yo no predico aquí, yo no soy el pastor, es el hermano Alex el que está a cargo de eso, yo no. Y los demás pastores. Entonces, pongámoslo en el contexto bíblico cabal. Usted como mamá tiene que ser modelo para sus hijos. Usted como papá también. Usted como maestro de escuela bíblica también. Y como maestro de escuela y de universidad también. Porque usted tiene liderazgo, tiene autoridad sobre determinado número de personas y usted dice, no, a mí nadie me hace caso. ¿Cómo no, hermano? ¿Hay alguien sobre quien usted tiene autoridad? Solo analice y se va a dar cuenta que sí. Pues entonces allí usted tiene que ejercer ese cambio también. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio para servir de modelo para otras personas, hermanos. Es alguien que tome acción. Porque hablar es bonito, hermano. Hablar es bonito. Pues sí, de seguro dice, y le van a dar otra mano a ese volado. Pues si yo ya la veo bien. ¿Verdad que opinar es fácil, hermano? Opinar es fácil, accionar es difícil. Y el rey toma acción, entonces también usted tome acción, hermano. Si está viendo que la Biblia le dice que usted esté en una crisis espiritual, ¿qué está esperando para cambiar, hermano? ¿Qué está esperando para dar un salto de calidad en su vida espiritual, en su comunión con el Señor? ¿Qué está esperando? No sigue esperando. No espere el otro aniversario de esta iglesia. Hágalo ayer ya, hermano. Estamos padeciendo una crisis de apostasía tremenda. Con sus labios dice, pero su corazón lejos de mí. Lejos de mí. Tremendo, hermano. Mire lo que dice. Versículo 15, versículo 29, 15. Allí aparece el tercer rasgo. Todo descansa sobre la Biblia. Ponga atención a esto, eso es relevante. Todo descansa sobre la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Fue el mandato del rey Ezequías, pero sobre las palabras del rey Ezequías, lo que decía la palabra de Dios, lo que decía la ley de Jehová. Eso es lo que iban a hacer ellos. Entonces, todo descansa sobre la palabra de Dios. Ese es un verdadero avivamiento, hermano. Cuando usted es sensible, cuando usted le pone atención a la Biblia y la cumple. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando en la actualidad, hermanos? De que nosotros estamos llenando a las congregaciones de mucho conocimiento bíblico y la gente le estalla el cerebro de tanto conocimiento que tiene de la Biblia, pero lo que saben de la Biblia no lo viven en sus vidas particulares y por lo tanto de nada sirve, no salimos de nada. Entonces, por más que usted diga, juntos somos más fuertes ¿en qué, hermano? En pecar. En pecar, ¿pecamos más? ¿Seguimos igual? ¿O pecamos menos? Porque este es el siguiente rasgo que vamos a ver en otro versículo, que tiene que ver mucho con alejarse del pecado. Pero en este caso todo descansa sobre la palabra de Dios, hermanos. Mire, es la relación que usted tenga con el Espíritu Santo. Solo quiero leerle aquí mismo en 2 de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 16. Allí está cerquita, si gusta búsquelo, hermano, para que vea. Porque mire lo que hizo un rey que se llamaba Asa. Ese sí era otro de los buenos reyes que habían allí, hermano. Mire lo que dice. Capítulo 15, versículo 16. Este hizo unas reformas espirituales profundas allí en la nación de Israel cuando estuvo gobernando. Mire lo que dice
el versículo 16, 15, 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente del Cedrón. Este sí era cosa seria. Mira, mamá, quita esos cuadros que tenés ahí. Esos son ídolos. No le decía a ella. Pues entonces le dijo, ya no tenés cabida en mi reinado. Hace de cuenta y caso que no sos mi nana. Eso le estaba diciendo, hermano. Y vos no querés quitar esos ídolos que tenés allí. Pues yo los voy a despedazar y los voy a ir a tirar allá al torrente. Y lo hizo. Y depuso a su propia mamá, porque su mamá era idólatra. Eso es tomar acción, hermanos. Eso es tomar acción. Cuando se trata de empujar todos juntos la obra del Señor, es que todos estemos parejos, hermanos, pero aquellos que no están jalando igual se convierten en la llanta cuadrada de la carreta. La redonda va avanzando, pero la cuadrada va, hermano, trastabillando. No funciona. Nosotros quisiéramos, hermanos, como predicadores de la palabra de Dios, que las congregaciones a las cuales, verdad, estamos enseñando la palabra, crecieran espiritualmente, hermano, parejos, donde llegara el momento en que el 100% de esta congregación fueran servidores en alguno de los ministerios internos de esta congregación, y que todo fuera paz, armonía y unidad, y entonces vinieran las bendiciones de parte de Dios. Y no solamente fuera este inmueble, ¿sí? Tampoco fuera solo el que sigue, sino que fueran muchos más de los que siguen. Pero para eso se requiere, hermanos, descansar sobre la Biblia, porque ahí está todo. Nosotros nos llamamos tabernáculo, ¿qué, hermano? Bíblico, ¿verdad? Tabernáculo bíblico. Pero de repente usted ve que alguno se llama tabernáculo de avivamiento, ¿y qué es lo que hacen en el avivamiento, hermano? Quitarse el saco y comenzar a tirárselo encima a ustedes. Y que caiga el montón de gente de espaldas. ¿Sabía usted que todas las personas que caen de espalda hacia atrás en un momento de emoción espiritual no son salvas, no son nacidas de nuevo? Porque siempre que está la presencia de Jesús delante de usted, ninguna persona que es verdadero creyente nunca cae hacia atrás. Cuando está en la presencia del Señor, siempre cae hacia el frente, cae postrado. Llegaron 200 soldados a capturar a nuestro Señor Jesús en Getsemaní, y cuando Él les dijo, yo soy, ¿qué hicieron? Todos cayeron de espalda. No eran soldados romanos, eran los soldados del templo que habían llegado a capturarlo a Él. Cayeron hacia atrás. Pero cuando ve usted al profeta Daniel que se le aparece Jesús en una cristofanía, ¿cómo cae él? Cae postrado hacia adelante. Porque eso hace la diferencia, hermano. Eso hace la diferencia. La relación que usted tenga con la Biblia. Nuestro Señor Jesús, en su palabra revelada, para tener comunión con Él, ponga atención, hermano, para tener comunión con Él, Él no dejó escenarios. Él no dejó ambientes, Él no dejó conciertos. Él, para que usted le conozca y sepa cuál es el plan maravilloso que tiene para usted, Él dejó la Biblia. Entonces todo descansa sobre la Biblia, todo lo demás es secundario. Cuando usted entienda de que el avivamiento consiste en que usted vuelva a la palabra de Dios, su vida va a cambiar. Aunque usted no quiera, su vida va a cambiar. Usted se va a ir convirtiendo en una persona feliz. Porque usted cree que casarse es motivo de felicidad, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Que usted se casó creyendo que iba a ser feliz. Y hoy, años después de estar casado, le trajo felicidad el matrimonio. Si usted cree que sí, usted está engañado. Porque la misma Biblia dice a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, que el matrimonio es aflicción de la carne. Y si no, pregúntele a los que están casados si la Biblia se ha equivocado en decir que es aflicción. Entonces esa es la mentira que Satanás le ha metido a usted, que usted para ser feliz se tiene que casar, y ya cuando está casado y no funciona, para ser feliz se tiene que divorciar, y después se tiene que volver a casar, y para ser feliz debe de tener pisto, y lo convierte en un avariento, y se da cuenta usted que el pisto no es la base de la felicidad, porque hay una sola fuente de felicidad, se llama Jesucristo, es la única fuente de felicidad, hermano. Gloria a Dios. Y entre más comunión tiene usted con nuestro Señor Jesucristo, usted, aunque no quiera ser feliz, el Señor le va a decir, no me interesa si no quieres ser feliz, pero como te tienes buena comunión conmigo, sos feliz, fíjate. Te vas a sentir contento siempre. Así funciona.
Entre más alejado está usted de la comunión con la palabra, usted se siente más desdichado. Solo revise, hermano. Bien fácil dar consejerías espirituales, hermanos, bíblicas, cuando usted ya conoce todos estos aspectos de la Biblia. Porque usted ya sabe cuál es la solución bíblica para cada uno de esos resultados. Mire, avancemos un poquito más. Versículo 17. Separación intencional del pecado. En el capítulo 29, en el que estábamos, hermano, regrese, por favor. Capítulo 29 que estábamos viendo. Mire lo que dice el versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová, y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Eso significa, hermanos, separación intencional del pecado. Para separarse del pecado el asunto no es así, mi hermano. Póngame atención, porque le voy a enseñar lo que usted ha escuchado desde los púlpitos. Hoy le voy a decir cómo es bíblicamente el asunto para dejar el pecado. Usted ha escuchado decir de que si usted se fumaba 20 cigarrillos diarios, hoy que ya es creyente, solo fúmese 18. Y que más adelante se va a fumar 15 y después ya solo 12 y después 8 y después ya no va a fumar. ¡Qué bendición! Que si usted tiene un amante, entonces se iba una vez a la semana a enmotelarse con esa persona que no es su esposo o su esposa, entonces hoy no se preocupe, hermano. Ahora ya va a ir solo una vez al mes, pero calme, después va a ser cada 3 meses. Cuando venga a sentir, ya no. Pues la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que el pecado se corta de tajo, de una vez y para siempre. Y que en el momento que usted decide dejar el pecado, separarse del pecado, eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es que usted va caminando en esta dirección y da media vuelta y sale caminando de regreso. Eso no es, hermano. Arrepentimiento viene de una palabra griega que se pronuncia metanoia, que significa cambio de mente, cambio en la forma de pensar. Porque cuando usted cambia su forma de pensar, entonces usted cambia su forma de sentir y como consecuencia cambia su forma de actuar. Pero mientras usted no cambia su forma de pensar, usted se va a andar dando mentiras usted solito, tratando de aparentar lo que no es, pero su mente siempre va a estar pensando la maldad. Y tarde o temprano usted va a retroceder y va a volver a caer en lo mismo. Porque no cambió su forma de pensar. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, ¿verdad que sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras usted no cambie su forma de pensar, es decir, que no decida separarse del pecado de tajo, entonces usted no va a poder empujar junto. Aquí va a estar, hermano, por supuesto, vamos a estar juntos, pero no vamos a estar fuertes de manera equilibrada todos. Unos van a estar débiles, juntos pero débiles, otros juntos medio débiles y otros juntos fuertes. Y el nombre que le han puesto es que juntos somos más fuertes. Eso parte de una raíz, de un supuesto, que ya somos fuertes. Esa es la idea, ¿verdad? Que ya somos fuertes. Ahora revise usted. Vamos a ver si es fuerte. Con la letra T le voy a poner las 3 palabras. Si usted es fuerte en su cristianismo, ¿cómo ocupa sus talentos, las habilidades que Dios le ha dado? Usted dice, yo solo sé cocer frijoles. Pues cosa frijoles, para la gloria del Señor, para bendecir a otras personas. Yo sé cantar, porque Dios le dio esa habilidad natural de cantar. Está ocupando las cuerdas vocales, no las cuerdas bucales, sino las vocales, para cantarle al Señor. ¿Lo está ocupando? Usted tiene la habilidad de si yo solo barrer puedo, aquí hay donde barrer y donde trapear, hermano. Entonces el Señor le ha dado esa habilidad. Y todos podemos, porque hasta mi hijo que se llama Gustavo y que tiene parálisis cerebral y está en silla de ruedas, lo pongo a trapear con el único dedo que puede medio mover, solo un dedo de una mano, todo lo demás paralizado. Algunos ya le conocen, entonces algo se puede hacer. Otra palabra, ¿cómo invierte usted su tiempo para el Señor? Vamos a ver si es fuerte. Vamos a ver si es fuerte para que empujemos parejos aquí en este lugar. ¿Cuánto de su tiempo, que no es suyo, sino que es de Dios,
Solo se lo ha prestado a usted para ver cómo lo administra. ¿Cuánto de su tiempo le dedica usted al Señor? ¿Cuánto de su tiempo? De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo? Los siervos del Señor en la Biblia le dedicaban mucho tiempo al Señor y eran personas, le garantizo, mucho más ocupadas que usted y que yo. Porque unos eran reyes, otros eran el brazo derecho de reyes y eran hombres muy ocupados, como el rey David, por ejemplo. Y por último, una palabra que le va a parecer pecado con solo mencionársela. ¿Cómo invierte usted su tesoro? Su pisto. ¿Cómo lo invierte, hermano? ¿Sabía usted que el trabajo que Dios le ha prestado a usted y ese salario o ese sueldo que usted reciba, dependiendo si es empleado público o es empleado privado, recibió un salario o un sueldo? Si tiene una tienda, recibió una utilidad. Si tiene una empresa, recibió utilidades. ¿En verdad usted cree que el Señor le ha prestado eso, hermanos, para sus propios deleites? ¿Que no entiende usted que todo lo que usted tiene es prestado y que todo lo tiene por la pura gracia del Señor, que usted no se merece nada? Cuando usted entienda que la Biblia le dice que usted no tiene derecho a nada y que usted no se merece nada, entonces va a dejar de andar hablando que de derechos humanos, que tengo derecho, que esto a mí me corresponde. Si yo me merezco, dice, ir a divertirme con los hijos un domingo en la tarde. Ahí voy a ir el otro domingo a la iglesia. A mí me da risa santa eso, hermano. Cuando alguien cree que tiene derecho, que tiene méritos. Si solo hay uno que tiene toditos los méritos, se lo ganó en una cruz, hermano. Usted y yo no tenemos méritos de ningún tipo. Cuando usted entienda eso, la situación va a comenzar a cambiar. Entonces, las finanzas que el Señor le da es para que usted con ello empuje el reino en misterio, como se le llama teológicamente a la iglesia de nuestro Señor Jesús. La forma misteriosa del reino es la iglesia. Cuando usted con sus finanzas comienza a empujar la obra del Señor, entonces, usted se está volviendo fuerte en el Señor. Tiempo, talentos y tesoro. Ojalá, hermano, que pudiéramos poner en práctica eso. Nuestra vida comenzará a cambiar. Porque sabía usted que el máximo ídolo que está en contraposición a nuestro Señor Jesucristo es el pisto. Es la avaricia, dice Colosenses 3:5, que es idolatría, la avaricia. Nadie puede servir a dos señores, porque nadie puede servir a Dios y al pisto. No dice al diablo, hermano, dice a las riquezas. Entonces, cuando nosotros cortamos el pecado, comenzamos a ser generosos. Mientras tanto, usted es egoísta, ¿verdad que sí? Cuando van a servir un poco de sopa de gallina india en su casa, en una allá, ¿quién es el primero que se acerca, hermanos? A decir, eso quiero, no, yo no quiero molleja, a mí écheme los hígados y un pedazo de pechuga. Ese es el egoísta. Ese es el egoísta, ¿no? Y que cuando se va a sentar, se sienta a la cabecera de la mesa del comedor, porque hay de aquel que se siente en ese lugar, porque él es soberbio, él quiere estar ahí. Hay un montón de detalles, hermano, pero hay un montón de detalles que nosotros lo vemos, hermanos, tan simple, pero en la vida espiritual práctica no nos están funcionando, no nos están funcionando. Otro, hermano, retornar a la adoración a Dios. Mire lo que dice 29. El versículo 29 de ese mismo capítulo. Mire lo que pasó allí. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. La palabra adoración, hermanos, significa sacrificio. La palabra adoración significa sacrificio. Quiero que me entregues a tu hijo, le dijo, anda, mátalo, le dice el Señor a Abraham, a ese que amas, le dice. Y él agarra 2 empleados, agarra un burrito ahí, lo cargan con leña, lleva el cipote de 13 años, el hijo de la promesa, Isaac. Y cuando van llegando ya cerca del monte donde iba a hacer el sacrificio, donde iba a matar a Abraham a su hijo, les dice a los empleados, aquí quédense, ustedes, que mi hijo y yo vamos a ir a adorar. Adorar es sacrificar. Sacrificar algo para el Señor.
Si usted dice que viene a adorar al Señor, pero no está sacrificando nada para Él, usted está bien engañado, hermano, pero bien engañado. Porque mientras usted no sacrifica nada para nuestro Señor Jesucristo, usted no está adorando, por más que diga que está adorando, hermano. Por más que diga que está adorando. Por eso a mí me da risa cuando a los que le llaman salmistas sin haber escrito ningún salmo, jamás, porque los salmos ya están en la Biblia. Le llaman salmistas y también le llaman adoradores. Dicen que es un adorador. De verdad. Llame a uno de esos, pues, que venga a cantar aquí un concierto y no le pague, que venga de choto. Que pague él su boleto aéreo y que pague él su estadía en el hotel, que pague todo. Vamos a ver si en verdad es adorador. Vamos a ver. No se deje llevar por las corrientes mentirosas de este mundo, hermano. Que muchos se han metido en el pueblo cristiano evangélico y hay muchos que se han metido solo para lucrarse. Pero no porque les interese su crecimiento espiritual. No les interesa, hermano. No les interesa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Volver a la adoración, hermanos, es volver a sacrificar algo para que Él sea engrandecido y que nosotros menguemos. Eso es adoración. Y Él volvió a la adoración. ¿Sabe cuál es la palabra que se ocupa allí para adorar, hermano? Proskuneo. Esa palabra lo que implica es la actitud de un perro que quiere lamer la mano de su amo. Como cuando usted llega a su casa y se sienta y llega el perro y se pone a la par suya y se le queda viendo, y cuando usted lo vuelve a ver, pone una actitud tan agraciada, hermanos, que si usted le extiende la mano, él comienza a querérsela lamer. Eso es adorar, que usted tiene la actitud de sacrificar todo por nuestro Señor Jesucristo. No como el gato, hermano. El gato es todo lo contrario. ¿Se ha fijado que cuando usted tiene un gato en la casa y usted llega, lo primero que hace el gato es que se encorva el lomo y comienza a restregarse en la canilla suya? Y usted dice, ¿cómo me quiere este gato? No, está marcando territorio para que ningún otro animal ya se le acerque a usted. Él está marcando territorio con el olor de su piel. Y luego cuando usted dice, es que ¿cómo me quiere este gato? Y usted le comienza a sobar el lomo y él le hace así, sube así la corva del lomo. ¿Usted cree que es porque le gusta? No, es porque él cree que usted es su sirviente y que él es el amo. Es todo lo contrario del perro. Allí ya depende de la actitud que usted quiera tener. La actitud de un perro que quiere lamer la mano de su amo, o la del gato que se encorva creyendo de que Dios es su sirviente. Y yo le dije, ¿ha escuchado eso en los testimonios usted? Y yo le dije, Señor, ya no me bebo estas pastillas porque yo estoy seguro que vos me vas a hacer el milagro. Y usted dice, qué fe la que tienes, hermana, y le aplaude la multitud. Y está diciendo una gran herejía de 5,000 quilates, hermano. Porque nuestro Señor es nuestro Dios, es nuestro amo, no es nuestro sirviente. Que usted le va a decir en qué momento le va a hacer un milagro y en qué momento no. Eso es volver a la adoración. Que usted comienza a sacrificar algo en humildad y en contrición de espíritu delante de Él. Pero de lo contrario, hermanos, lo que vamos a estar haciendo es entreteniendo congregaciones, pero las congregaciones se van a estar yendo, muchos de ellos, al infierno. Oiga, hermano, oiga esta estadística. Está comprobado por un estudio que hizo la Universidad de Harvard, de que en todas las iglesias cristianas evangélicas de Estados Unidos, porque allí es donde los bautistas son más fuertes, mucho más que aquí en El Salvador, hizo un estudio donde las congregaciones cristianas de la línea bautista en el sur de los Estados Unidos, de cada 100 personas que están en una iglesia cristiana, solo el 60% son verdaderos creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que cuando mueran van para el cielo. Pero hay un 40% que son profesantes, que están engañados, creyendo que son cristianos, porque hicieron una oración de profesión de fe, pero no hubo arrepentimiento nunca, y por lo tanto el Espíritu Santo no ingresó a morar en esa persona. Y cuando mueran, hermanos, se van a llevar una tremenda sorpresa, porque no van a ir al cielo, van a ir al infierno, a esperar que se llegue el juicio del gran trono blanco para ser lanzados eternamente al lago que arde con fuego y azufre, donde hay un promedio de 54 tormentos que van a sufrir por toda la eternidad. Ya es tiempo que nosotros como cristianos evangélicos, hermanos, maduremos y cambiemos nuestra forma de actuar. Ya demasiado bla 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 desde los púlpitos, hermanos. Y la palabra de Dios nos enseña, para que usted sea más fuerte y que empuje junto
a nuestro pastor Alex y su familia, a esta obra aquí en este lugar, tiene que retornar a la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y este es importante. Aquí está el corazón del mensaje. Y con esto yo creo que ya me pasé y quizás por pena no me ha dicho nada el pastor, ¿verdad? Porque yo no estoy controlando, avíseme, pastor, ¿verdad? Pero avíseme de palabra, la musiquita no me la ponga que me desentona a mí, me desconcentra, ¿verdad? Mire lo que dice, hermanos, el capítulo 30, versículos del 18 al 21. Aquí concluimos. El último de estos rasgos que vamos a ver, hermanos, que es el número 8, no vamos a alcanzar a ver el otro, es restaurar nuestras relaciones de hermandad. Restaurar nuestras relaciones de hermandad. Usted no puede decir que ha vuelto a la adoración, ha vuelto a la Biblia, si usted tiene enemistades aquí. Si usted tiene enemistades en su vecindario, donde reside, entonces usted no es cierto que ha vuelto a la adoración. Mire lo que dice, capítulo 30, versículos del 18 al 21. Porque una gran multitud, es el primero que leímos, del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según el rito de la purificación del santuario. Y oyó Jehová, ¿a quién, hermanos? A Ezequías, y sanó al pueblo, dice el 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, a eso se refiere, por 7 días con gran gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Muy bien, hermano. Esto lo que denota es la unidad. Juntos. Todos volvieron a la adoración en igualdad de condiciones. Pero ¿sabía usted que uno de los aspectos más débiles que tenemos hoy nosotros como iglesia cristiana es la falta de unidad? No dije estar unidos, dije estar en unidad. Son dos cosas distintas. Estar unidos, todos estamos unidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estamos unidos en un solo cuerpo. Pero estar en unidad es cosa distinta. Estar en unidad es tener todos el mismo propósito, seguir hacia la misma meta que es nuestro Señor Jesús. Un ejemplo bien sencillo, hermano. Imagínese que usted tiene 2 gallinas y tiene una pita, y una la amarró de la punta de la pita allá y la otra está en la otra punta de la pita aquí. Y comienzan a jalarse, porque aquella se quiere escapar para allá y esta para este lado, y va de jalar, y va de jalar. Están unidas, ¿verdad que sí? Porque tienen una pita que las une. Esa es la salvación para nosotros. Pero ¿están en unidad? No, porque cada quien está jalando por su lado. Porque si estuvieran en unidad, una a la otra le dijera: mira, no seas tonta, niña, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Corramos juntas aquí, mira, y jalemos la pita y se van. Pero hay más unidad entre los bolos en una cantina que entre los cristianos evangélicos, hermano. Porque ellos están compartiendo la misma rodajita de limón, el mismo mango verde de boca y la misma pacha, se le empinan todos y comienzan a hablar de su familia, todos en unidad. Llegó el papá, el pastor, con su hija de 8 años a su casa después del culto. Al rato llega otra niña de la misma edad, vecina, también de la misma iglesia. Y le dice: papi, ¿me das permiso que mi amiguita suba conmigo a la 2ª planta, a mi cuarto, que queremos jugar? Sí, le dijo el papá. Y él se quedó leyendo la Biblia en un sillón en la 1ª planta. De repente oía que se decían allá arriba: ya te voy a reventar el hocico, yo te voy a reventar el hocico a vos, y no sé. Y sale en carrera por las gradas a ver qué pasaba con las bichitas, la hija y la vecina. Y le dice: ¿y qué pasa, hija? Le dijo: ¿por qué están peleando? No, papi, le dijo, no estamos peleando, estamos jugando de iglesia, le dijo. Porque eso es lo que escuchaban en la iglesia. Que se ofrecían reventarse el hocico. Eso no es remoto, eso sucede en muchos lugares. Eso sucede en muchos lugares. Y si usted no lo dice, pero ganas no le faltan, ¿verdad que sí? Que ha visto alguno que usted dice: si no le digo que lo voy a reventar porque es más grande y él me va a dar a mí. No, porque ganas no le faltan.
Mire, hermano, cuando estemos en unidad, entonces vamos a ser fuertes todos juntos. Cuando haya unidad, un mismo propósito, y solo hay un propósito especial, los demás son secundarios. El único propósito especial por el cual usted fue puesto en este planeta es para fructificar para Jesucristo a través de glorificarlo. Usted, para glorificar a Jesucristo, tiene que fructificar. 5 frutos nada más son los que usted tiene que dar. El fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, el fruto del Evangelio, que está en Romanos 16:5, que son las almas para Jesucristo, el fruto de las finanzas, de la siembra y la cosecha, que está allá en Filipenses capítulo 4, versículos del 17 al 19, que tiene que ver con pisto, el fruto de labios, el fruto de alabanza, que está en Hebreos 13:15, cuando usted le canta al Señor y habla en bien de Él en todo lugar donde está, y el fruto digno de arrepentimiento, que es el testimonio hacia afuera, que es el que está en Mateo 3:8, el que decía Juan el Bautista: arrepiéntanse, les decía, generación de víboras. Hijos del diablo, les decía, hermano, porque la víbora es Satanás y la generación es la descendencia. Y él les decía hijos del diablo, diciéndole generación de víboras. Arrepiéntanse, les decía. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a escapar de la ira venidera? Eso quiere decir que mientras nosotros no preparemos esos aspectos de nuestra vida, la bendición que viene de Dios no va a llegar, no va a llegar. Porque la bendición que viene de Dios no añade tristeza con ella. Enriquece, pero no añade tristeza con ella. Pero si usted tiene bendiciones que lo que le traen es tristeza, no vienen de Dios, no vienen de Dios, vienen de otro lado. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche, mi hermano. Te damos gracias, Señor, por instruirnos, para seguir creciendo, Señor, unánimes juntos, porque juntos somos más fuertes, Señor, sabiendo que tú eres el único fuerte y que nosotros solo somos servidores tuyos y que sin ti no podemos hacer nada. Te damos las gracias por la vida de Pastor Alex, equipo de trabajo, para que seas tú, Señor, bendiciéndoles mucho más de como lo has hecho hasta hoy. Seguimos orando con nuestro hermano. Gracias, pastor. Seguimos orando, mis hermanos, felices de que el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros lo que en verdad Él nos pide, porque Él ha sido muy fiel para cada uno de nosotros los que estamos reunidos en este lugar celebrando 15 años. Su fidelidad ha sido grande. Su fidelidad, mi hermano, ¿quién diría que nos iba a alcanzar a cada uno de nosotros? Pero sí es Él. Y Él, mi hermano, lo que el pastor mencionaba, pide primero su corazón, pide su arrepentimiento. Es lo que le pide mi Señor. Y aún así, lo que no lo hemos entregado, pues ahora la fidelidad del Señor está con nosotros. Y nos ha mencionado: hey, si este es el lugar, este es el camino, este es el camino el que yo quiero para ti. Mi hermano, me siento gozoso de estar en ese camino que el Señor me ha dado, en el que todos nosotros tomamos la decisión de seguir. Y por eso le vamos a cantar a nuestro Señor. Fidelidad es grande.
Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por todas estas palabras, Señor, en el cual tú nos has demandado en nuestro corazón. No solo estar juntos, Señor, sino que estar unidos y unidos a ti. Gracias porque has demandado en nuestro corazón la verdadera entrega que tenemos que tener, Señor, cada uno de nosotros. Sabemos que eres fiel, Señor. Sabemos que eres misericordioso con cada uno de nosotros, nuestro trabajo, nuestra familia, el lugar donde yo vivo. Lo reconocemos, Señor. Pero no solo es eso, Señor, sino que me pides mi corazón. Y en este momento, Señor, nos entregamos los que aún no hemos entregado lo que tú nos pides. Tú quieres completamente este corazón, Señor, y lo entregamos porque has hablado, Señor. Gracias, porque desde ahí comienza tu fidelidad, Señor, donde nos mencionas nuestros errores, mis malos hábitos, un pensamiento en el cual no está unido a